Le doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación del proyecto integrador correspondiente a la semana 4 del módulo 19. En este proyecto integrador vamos a ver cómo resolver cada uno de los ejercicios paso a paso. Vamos a comenzar leyendo la introducción de este proyecto. Tenemos aquí en pantalla lo siguiente. En esta actividad pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo. Por ejemplo, identificar variables, constantes y funciones que intervienen en cada situación, analizar datos numéricos y realizar cálculos, así como obtener procedimientos de solución y resultados, etc. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? El propósito de este proyecto es poner en práctica las ecuaciones algebraicas y trigonométricas que se relacionan con las magnitudes físicas aprendidas a lo largo del módulo para dar solución e interpretación a cada uno de los problemas que se plantean en los ejercicios. Como les comenté al inicio, vamos a resolver 3 ejercicios que tienen que ver con lo aprendido en semana 1, semana 2 y semana 3. ¿Qué necesitas para realizar el proyecto integrador? Para llevar a cabo tu proyecto integrador necesitas un archivo en procesador de texto, es decir, Word, calculadora científica. Si no tienes, puedes utilizar una calculadora en línea. Aquí tenemos la liga de 2 calculadoras que podemos encontrar en internet. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar un archivo que contenga procedimientos y las respuestas a cada uno de los incisos que se plantean en los 3 ejercicios. Para ello, vas a crear un documento en Word y vas a colocar primero una portada con tus datos de identificación, el nombre y el grupo, y después el procedimiento que llevaste a cabo para resolver los problemas paso a paso. Entonces es muy importante colocar fórmulas, colocar las unidades y colocar los procedimientos para llegar al resultado de cada uno de los ejercicios. ¿Cómo lo realizaré? Vamos a ver a continuación 3 ejercicios que deberás resolver con base en los conocimientos que adquiriste a lo largo del módulo. Para lograrlo, lee con atención cada uno de los planteamientos y obtén los datos que se solicitan. Tenemos el ejercicio número 1. En una fábrica se trasladan cajas de 15 kilogramos en una banda transportadora que se mueve con rapidez constante. Al final de la banda se encuentra una rampa que llevará la caja hasta el punto D. El coeficiente de fricción cinético entre la superficie de la rampa es de 0.38. Las dimensiones de la banda y la rampa se muestran en el siguiente diagrama. Y aquí podemos ver con claridad lo que sería el esquema de nuestro ejercicio. Vemos claramente aquí la rampa que está simbolizada con el punto A al punto B. Posteriormente vemos una inclinación o una pendiente que va del punto B al punto C. Y finalmente vemos que hay una parte horizontal que va del punto C al punto D. Es muy importante que consideres las medidas que nos están dando aquí o la distancia que nos están dando para cada uno de estos puntos. Recordemos que aquí estamos viendo la longitud. En este caso, cuando tenemos 2 puntos, estamos hablando de una longitud. Aquí vemos la altura de la banda transportadora. Algo muy importante que les voy a comentar. Para fines de explicación de este proyecto integrador, he modificado el dato de la masa de la caja y también de la altura de la banda transportadora. En este caso yo he colocado un valor para la masa de la caja de 15 kilogramos y he colocado una altura de la banda transportadora de 2.5 metros. Estos datos son diferentes a los que vienen en tu proyecto, pero como lo vuelvo a comentar, es para fines de explicación. Vamos a comenzar entonces con la explicación de cada uno de los incisos. Con base en el problema anterior, se requiere obtener la rapidez a la que se debe mover la banda para que la caja llegue con una rapidez de 0.3 metros por segundo al punto D, que es el lugar donde los trabajadores la recogen. Pues de llegar con una mayor rapidez, se puede dañar la caja. Aplicando la ley de la conservación de la energía, calcula la velocidad de la banda transportadora realizando los pasos siguientes. Y aquí tenemos nuevamente el esquema. Tenemos entonces el inciso A que va del punto C al punto D. Nosotros podemos ver aquí en pantalla la banda transportadora, cómo va llevando la caja, y esta caja llega al B, prácticamente adquiere energía cinética. Esa energía cinética, recuerden que es la energía de movimiento, y al llegar al punto C prácticamente va perdiendo energía hasta que llega a su destino final, que es el punto D. Nos piden entonces que calculemos esa energía cinética para que llegue al punto D. Para ello tenemos que utilizar lo siguiente, y he colocado aquí la fórmula y los datos. La fórmula en este caso es la fórmula que ya nosotros conocemos porque ya lo utilizamos en la semana 1, es la energía cinética y la he denotado con una D para indicar que la energía cinética al punto D.
La fórmula de energía cinética dice que esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Los datos que nosotros tenemos para este ejercicio son los siguientes. Masa igual a 15 kilogramos. Velocidad, aquí me la está diciendo. Aquí me está diciendo que la rapidez debe de ser de 0.3 metros por segundo. La velocidad generalmente se expresa en metros por segundo. Por lo tanto, aquí la velocidad va a ser igual a 0.3 metros por segundo. Realizando entonces los cálculos, vamos a tener lo siguiente. Sustituimos cada uno de estos datos en la fórmula y colocamos aquí donde está la masa 15 kilogramos y donde está la velocidad 0.3 metros por segundo. Y esto lo elevamos al cuadrado. A continuación obtenemos lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado 0.3 y al elevar al cuadrado 0.3 vamos a obtener 0.09. Lógicamente las unidades también se elevan al cuadrado. Tendremos entonces metro cuadrado por segundo al cuadrado. Posteriormente vamos a hacer la multiplicación de 1/2, que sería 0.5 por 15 por 0.09. Y esto nos va a dar 0.75. Vamos a comprobarlo a continuación. Colocamos 0.5, lo multiplicamos por 15 y esto lo multiplicamos por 0.09. El resultado de la operación anterior nos va a dar lo siguiente, nos da 0.675. En este caso yo he colocado aquí las unidades de esta manera para que puedas comprender que esta unidad que tenemos aquí es unidad de fuerza. Kilogramos por metro entre segundo al cuadrado nos da newton y newton por metro al cuadrado nos va a dar las unidades de energía, que es lo que nos están pidiendo aquí. Por lo tanto, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo podemos expresar como 0.675 newton por metro y tenemos entonces una energía cinética en el punto D de 0.675 joule. Este sería el resultado del primer inciso. Tenemos aquí el segundo ejercicio y nos preguntan cuánta energía se pierde por fricción en los puntos C y D. Nos está preguntando cuánto se está perdiendo por fricción de este punto a este punto. Tenemos entonces los datos. La masa lógicamente vuelve a ser la que nos dan en plataforma. En mi caso, recuerden que yo la modifiqué. Tenemos aquí 15 kilogramos. La velocidad que es igual a 0.3 metros por segundo. La gravedad no nos están diciendo aquí, como en la semana anterior, que nos decían que era 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso, como no nos lo dice, vamos a considerar de la gravedad normal, que sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. La distancia es la distancia que va del punto C al punto D, que es de 3 metros, y el coeficiente de fricción es igual a 0.38. Este coeficiente nos lo dicen al inicio del ejercicio. Las fórmulas que vamos a utilizar son tres. Vamos a utilizar la fórmula para la fuerza normal, la fuerza de fricción y la energía de fricción, que es lo que me están pidiendo. La fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. La fuerza debido a la fricción es igual al coeficiente de fricción dinámica por la fuerza normal. La energía por fricción es igual a la fuerza por fricción por la distancia. Vamos a comenzar con la primera fórmula. Entonces sustituimos los datos y vamos a colocar fuerza normal es igual a 15 kilogramos, que sería la masa, por la gravedad, que sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al realizar esta operación nos va a dar 147.15 kilogramos metros entre segundo al cuadrado. Recuerden que esta unidad es igual a newton, por lo tanto estamos hablando de una fuerza normal. Enseguida vamos a calcular la fuerza por fricción. La fuerza por fricción es igual al coeficiente de fricción dinámica, que en este caso es 0.38, por la fuerza normal, que es el resultado que obtuve hace un momento. Entonces multiplicamos 0.38 por 147.15 y vamos a obtener 55.917 newton. Recordemos que esta unidad, kilogramos por metro por segundo cuadrado, es igual a newton. Por eso estoy expresando aquí en newton. Enseguida vamos a obtener la energía por fricción. Para ello vamos a multiplicar la fuerza debida a la fricción, que es la que tenemos aquí, por la distancia. Entonces colocamos la fórmula y vamos a multiplicar 55.917 newton por la distancia. La distancia es la que va del punto C al punto D. En este caso son 3 metros. Al multiplicar lo anterior nos va a dar una energía de fricción igual a 167.751 joule. Recordemos que newton por metro es igual a joule. Y aquí tenemos la energía que se pierde por fricción del punto C al punto D.
Enseguida tenemos lo siguiente, ¿qué energía cinética debe tener en el punto C? Me están diciendo qué energía debe de haber en este punto. Que en este punto hay un plano inclinado y después del plano inclinado hay una zona completamente horizontal. Entonces aquí se pierde energía por fricción y al perder esa energía por fricción aquí tenemos que considerarlo en la fórmula. La fórmula sería entonces la energía cinética del punto C va a ser igual a la energía cinética del punto D. ¿Por qué consideramos la energía cinética del punto D? La estamos considerando porque va bajando la caja y al momento que baja lleva energía de este punto a este punto. Lógicamente se reduce aquí porque hay una pérdida de energía debido a la fricción. Por eso estamos considerando aquí la pérdida de energía debido a la fricción. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una suma. Vamos a aplicar la fórmula, entonces vamos a necesitar la energía cinética en el punto D más la energía que se pierde por fricción. Y vamos a obtener lo siguiente. La energía en el punto D fue lo primero que calculamos en el inciso A. Lo anterior nos dio 0.675, es la energía que está en este punto. Y la energía que se pierde por fricción, que es el momento que la caja hace un frenado en esta parte, fue de 167.751. Lo anterior nos va a dar un resultado de 168.426 Joule. Este sería entonces la energía cinética que debe tener el punto C. En el siguiente ejercicio, que es el número 4, nos dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad en el punto C? Me están preguntando qué velocidad hay en este punto. Para ello, ya calculamos previamente la energía cinética que hay en este punto, que fue el inciso anterior. Aquí lo he colocado. La energía cinética del punto C fue igual a 168.426 Joule, que es el resultado del inciso número 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es utilizar la fórmula que ya conocemos de energía cinética, la cual dice que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nos están pidiendo velocidad, entonces vamos a despejar la velocidad. Y al despejar la velocidad nos va a quedar esta fórmula. Nos va a quedar que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Esta sería entonces la fórmula que yo voy a utilizar. Aquí tenemos los datos, ya lo mencioné anteriormente. Y la masa sigue siendo de 15 kilogramos, que sería la masa que yo estoy trabajando para la explicación de estos ejercicios. Entonces colocamos aquí la fórmula y decimos velocidad es igual a la raíz de 2 que multiplica a la energía cinética, que es 168.426 Joule, que es lo que tenemos aquí. Los Joule lo podemos nosotros descomponer en Newton por metro, que son las unidades que tenemos aquí. Los newtons se expresan en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y el metro lógicamente se coloca de esta manera. Y esto se va a dividir entre la masa, que son 15 kilogramos. Realizamos las operaciones dentro del radical y nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 336.852. Vamos a hacerlo a continuación con la calculadora. Y realizamos las operaciones, multiplicamos 2 por 168.426. El resultado nos da 336.852, que es lo que tenemos aquí dentro del radical. Las unidades serían kilogramos por metro cuadrado, como lo estamos viendo aquí, se multiplica metro por metro y obtenemos kilogramo metro cuadrado entre segundo al cuadrado entre kilogramos. A continuación dividimos 336.852 entre 15. Lo anterior nos va a dar 22.4568. Vamos a hacerlo a continuación. Y colocamos 336.852 y esto lo vamos a dividir entre 15. Nos da 22.456. Las unidades, recordemos lo siguiente, vamos a colocar un 1 imaginario y vamos a colocar extremos con extremos, que sería kilogramo metro cuadrado por 1, y vamos a obtener kilogramo metro cuadrado. Y medios con medios sería kilogramo por segundo al cuadrado, y nos va a quedar kilogramo por segundo al cuadrado. Se elimina kilogramo con kilogramo, y vamos a obtener como unidad únicamente metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar la raíz de 22.4568 metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Al realizar la raíz de 22.45 vamos a obtener lo siguiente. Colocamos raíz de 22.4568.
y nos va a dar 4.738, que es el resultado que tenemos aquí en pantalla. En este caso las unidades van a quedar metro entre segundos, porque al obtener la raíz de una unidad que está al cuadrado, simple y sencillamente se elimina el cuadrado y nos queda como una unidad elevada a la 1, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Y de esta manera tenemos el resultado del inciso 4. Tenemos aquí el inciso B, que va de B a C. Esta parte es la que va de B a C, aquí lo estamos viendo claramente. Tenemos aquí el esquema o el diagrama de componentes, aquí lo estamos viendo también. Nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la longitud y el ángulo de inclinación de la rampa? Para poder dar respuesta a lo anterior, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí estamos viendo en pantalla un triángulo rectángulo. Estamos viendo que la altura de esta rampa es de 2.5 metros. La longitud de este triángulo es de 3 metros. Y me están pidiendo que yo calcule la longitud de la rampa que va del punto B al punto C. Esta es la longitud que yo tengo que calcular. Y este es el ángulo de inclinación. Partimos entonces de la aplicación del teorema que dice que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es esto que yo voy a calcular, esta parte, es igual al cateto adyacente, denotado por la letra A, que sería esta parte, más el cuadrado del cateto opuesto, que sería esta parte que vemos aquí. Entonces, para obtener esta longitud o esta distancia que va de B a C, tenemos que obtener la raíz cuadrada de C. C va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Recordemos que A y B son los catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Sustituimos los datos entonces y colocamos el valor del cateto adyacente, que sería 3, lo elevamos al cuadrado, más el cateto opuesto, que sería 2.5, y lo elevamos al cuadrado. Y la raíz de lo anterior nos va a dar 3.90. Vamos a comprobarlo. Vamos a colocar entonces la raíz, vamos a colocar aquí 3 al cuadrado y esto lo vamos a sumar más 2.5 también al cuadrado. El resultado de lo anterior nos va a dar lo siguiente. Entonces aquí le colocamos igual y nos da 3.9051. Esta sería entonces la distancia que hay del punto B al punto C, o bien la longitud que nos están pidiendo en este inciso. Para la obtención de este ángulo, que en este caso es el ángulo θ, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uso de la función tangente, es una función trigonométrica. La función tangente de un triángulo rectángulo se obtiene de la siguiente manera. Esta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería A. Para obtener entonces el ángulo tenemos que dividir B entre A y obtener el arco tangente. Por eso aquí coloqué tangente a la menos 1. Con esta función trigonométrica vamos a obtener el ángulo de inclinación. Hacemos lo siguiente, colocamos aquí el valor de B, que sería en este caso 2.5, y el valor de A, que sería 3. Enseguida vamos a hacer la división y nos debe de dar lo anterior. Entonces hacemos la división, 2.5 entre 3. El resultado de lo anterior nos va a dar 0.8333. Entonces aquí colocamos 3 cifras significativas y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el arco tangente. Para ello apretamos esta tecla que es Shift y vamos a apretar el botón de tangente y nos aparece tangente inversa, que sería el arco tangente. Colocamos 0.833, cerramos el paréntesis y nos da que el ángulo de inclinación es 39.794, que es el resultado que tenemos aquí. Colocamos entonces que el ángulo de inclinación de la rampa es de 39.7942. Tenemos aquí el segundo ejercicio que va del punto B al punto C. Nuevamente analizamos lo que es la rampa y nos pregunta cuánto vale la fuerza de fricción en este segmento. La fórmula que vamos a aplicar es la que tenemos aquí en pantalla. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción dinámica por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Los datos son masa 15 kilogramos, aquí dice 10, pero recuerden que yo lo he modificado para fines de explicación. La gravedad igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. El coeficiente de fricción dinámica es igual a 0.38 y el ángulo de inclinación,
que es el que tenemos aquí, es igual a 39.794. Entonces lo que hacemos es sustituir los datos y nos va a quedar lo siguiente. Colocamos aquí el coeficiente de fricción dinámica, que es 0.38. Recuerden que este dato nos lo dan al inicio del ejercicio. La masa es de 15 kilogramos, la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es 39.79. Al realizar lo anterior, nos va a quedar que la fuerza de fricción en este segmento que va de B a C es de 42.9637 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, que sería en este caso una unidad de fuerza. Y nos quedaría entonces 42.9637 newton. Vamos a comprobar a continuación lo anterior. Y vamos a colocar 0.38 por 15 por 9.81 por el coseno. Apretamos este botón y colocamos 39.7942. Cerramos el paréntesis y nos da 42.9637, que es el resultado que tenemos aquí. Esta sería entonces la fuerza de fricción en este segmento. Tenemos ahora el ejercicio 3 del inciso B. ¿Cuánta energía se disipa por fricción? Para ello vamos a utilizar esta fórmula, que es la energía que se disipa por fricción va a ser igual a la fuerza de fricción, que es la que calculamos anteriormente, por la distancia. La fuerza de fricción es la que acabamos de obtener y la distancia va a ser la distancia que hay del punto B al punto C, o bien la longitud de la rampa. Esta longitud de la rampa es de 3.90 metros. Vamos a multiplicar entonces lo que sería la fuerza de fricción, que son 42.9637 newton, por la distancia, que es 3.90 metros. Al realizar la operación anterior nos va a dar 167.5584 joule. Recordemos que newton por metro es equivalente a joule. Hacemos la comprobación y colocamos aquí 42.9637 por 3.90. El resultado de lo anterior nos da 167.5584 y de esa manera comprobamos que estamos bien en el resultado. Y las unidades concuerdan con lo que nos están pidiendo, ya que esta es una unidad de energía. Recordemos que la unidad de energía es el joule. Tenemos ahora el problema 4. ¿Cuál es el valor de la energía potencial en el punto B? Nos piden la energía potencial aquí. Recordemos que la energía potencial es aquella que se debe a un cuerpo que está en reposo y la energía cinética es aquella que se debe a un cuerpo que está en movimiento. Entonces, si nos dimos cuenta anteriormente, de B a C hay movimiento, es energía cinética. De C a D también hay movimiento, hay energía cinética. En este punto hay energía potencial porque hay un momento que el cuerpo se detiene y luego va bajando y va adquiriendo nuevamente movimiento. Para el cálculo de la energía potencial vamos a utilizar esta fórmula. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La altura es de 2.5. Recuerden que esta altura la he modificado para fines de explicación. Entonces vamos a tener masa 15 kilogramos y gravedad 9.81 metros por segundo. A continuación sustituimos estos datos en la fórmula y obtenemos lo siguiente. La masa 15 kilogramos, la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado y la altura 2.5 metros. La energía potencial va a ser igual a 367.875 joule. Recordemos que kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es unidad de fuerza, es newton. Este newton al multiplicarse por metro nos da el joule. Y recuerden que nos están pidiendo aquí la unidad de energía. Vamos a hacer a continuación la comprobación de esta operación para verificar el resultado. Colocamos 15 que multiplica 9.81 que multiplica 2.5. El resultado de esta operación nos da lo siguiente, 367.87, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Y de esta manera comprobamos el resultado. Y tenemos ahora la siguiente pregunta. ¿Y cuál debe ser su energía cinética al llegar al punto B para llegar al punto C con la velocidad que ya calculaste previamente? Para esta parte es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a considerar la energía cinética que hay en este punto, que sería el punto B,
y para ello vamos a considerar la energía cinética que ya calculamos previamente en el inciso A, que se fue el ejercicio número 3. Habíamos calculado la energía cinética de este punto y también vamos a considerar la energía perdida por fricción, la del inciso B, ejercicio número 3. Lo que hacemos entonces es una suma. Sumamos 168.426 Joule más 167.5584 Joule y obtenemos lo siguiente: 168.426 más 167.558. El resultado nos da 335.984. De esta manera comprobamos el resultado. Finalmente tenemos la siguiente pregunta: ¿con qué velocidad debe ir la banda transportadora? Para poder encontrar esta velocidad, nuevamente hacemos uso de la ecuación de energía cinética. En este caso nos están pidiendo que analicemos de A a B, que sería de este punto a este punto. Previamente ya calculamos la energía cinética que hay en el punto B, y con esta energía cinética del punto B nosotros podemos despejar la velocidad. Al despejar la velocidad nos queda que esta es igual a la raíz de 2 por la energía cinética en el punto B, que ya calculamos anteriormente, entre la masa. Recordemos que la energía cinética del punto B la calculamos hace un momento, es el inciso número 5, entonces aquí colocamos ese dato y la masa es de 15 kilogramos. Entonces obtenemos la raíz de la velocidad de la siguiente manera: multiplicamos 2 por 335.98 kilogramo metro entre segundo al cuadrado por metro. Recordemos que el joule se puede descomponer en newton, que serían estas unidades, por metro, entre 15. Hacemos entonces la operación y nos va a dar lo que tenemos aquí dentro de la raíz. Vamos a comprobar. Colocamos 2 por 335.98 y lo anterior nos da lo siguiente: 671.96. Estos 691.96 lo vamos a dividir entre 15. El resultado de lo anterior nos da 44.797 y eso lo colocamos aquí. Aquí colocamos entonces velocidad es igual a raíz de 44.797. Recordemos que para las unidades hacemos producto de extremos con producto de medio. En este caso el producto de medio sería kilogramos por segundo al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Eliminamos kilogramo con kilogramo y nos va a quedar metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Finalmente obtenemos la raíz de 44.79. El resultado nos da 6.69. Vamos a comprobar. Colocamos aquí la raíz de 44.7973. El resultado nos da 6.69. Este sería entonces la velocidad de la banda transportadora que va del punto A al punto B. Tenemos el segundo ejercicio. Durante un concierto se toca en una bocina una nota Fa que tiene una frecuencia de 350 Hz. Al usar un medidor de presión me marca que la máxima diferencia de presión respecto a la presión atmosférica producida por este sonido es de 0.7 Pascal. El 0.7 Pascal es una unidad de presión y esta es una unidad de frecuencia. Nos pregunta de cuánto es la intensidad del sonido en decibeles y tenemos la siguiente información. Usando la fórmula de intensidad del sonido en decibeles, que es la que tenemos aquí tenemos intensidad es igual a 20 por el logaritmo base 10 de la presión entre 20 por 10 a la menos 6, y esto me va a dar en decibeles. Y aquí nos dice que el logaritmo 10 es logaritmo base 10 y P1 es la diferencia de presión máxima de la onda respecto a la presión atmosférica. ¿Qué vamos a hacer entonces para obtener la intensidad? Para obtener la intensidad simplemente voy a sustituir los datos que tenemos aquí. En este caso el dato de presión lo voy a sustituir en esta fórmula. Nos va a quedar lo siguiente. Colocamos entonces aquí la fórmula nuevamente, sustituimos el dato de presión, colocamos aquí 0.7 y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dividir 0.7 entre 20 por 10 a la menos 6 y eso nos va a quedar 35.000. Vamos a comprobar. Colocamos 0.7 y esto lo dividimos entre 20, apretamos esta tecla, por 10 a la menos 6, apretamos menos 6 y el resultado de lo anterior nos da 35.000.
A continuación vamos a efectuar esta operación que tenemos aquí en pantalla. Colocamos 20 y esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo base 10 y vamos a colocar 35.000. El resultado de lo anterior nos va a dar 90.88. La intensidad de este sonido va a ser igual a 90.88 decibeles. Recuerden colocar la unidad. En el inciso B, ¿cuál es la longitud de onda de este sonido? Considere una velocidad del sonido del aire de 343 metros por segundo. Y vamos a aplicar la fórmula de longitud de onda, que es lambda. Aquí estamos viendo lambda. Longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Me están diciendo que utilice la velocidad del sonido, que en este caso es de 343 metros por segundo. Entonces vamos a hacer la sustitución. Y la frecuencia es la que tenemos aquí en su actividad. Recuerden que la frecuencia es ligeramente menor a la que yo estoy poniendo en este lado. Y eso es con fines de explicación de este ejercicio. Colocamos entonces 343 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, y lo divido entre la frecuencia, que es 350 segundos a la menos 1. Recuerden que la frecuencia se mide en hertz, pero los hertz equivalen a segundo a la menos 1. Al realizar la operación anterior nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 0.98 metros. La unidad de longitud de onda va a estar expresada entonces en metros. Hacemos la comprobación. Colocamos 343 y lo dividimos entre 350. El resultado de lo anterior nos va a dar 0.98. Enseguida tenemos el inciso C. ¿Cuál es la ecuación de presión en función del tiempo? Considera una fase inicial. La fase inicial es la que tenemos aquí. Sería phi igual a 1.2. Vamos a hacer uso de esta fórmula, que sería la presión en función del tiempo. Aquí me lo está diciendo. La presión en función del tiempo es igual a la presión máxima por el seno. Aquí estamos hablando de lo que sería la velocidad angular. W es la velocidad angular por el tiempo más la función del tiempo representada por la letra phi. Sabemos que la velocidad angular, esto lo vimos la semana pasada, es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia ya sabemos cuánto es. La frecuencia es la que nos están dando aquí en el ejercicio 2. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces hacemos la sustitución. Presión máxima sería 0.7 por el seno de la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia por el tiempo más lo que sería la fase inicial. Sustituimos entonces y vamos a ver que la fase inicial es igual a 1.2. Aquí lo colocamos. La frecuencia es 350. La vamos a colocar en esta parte. Frecuencia por el tiempo por 2pi. Multiplicamos 2 por 350 y nos va a dar 700. La presión en función del tiempo va a ser igual a 0.7 por el seno de 700 por pi por el tiempo más 1.2. El pi, recuerden que equivale a 3.1416, lo podemos multiplicar por 700, pero para fines de este inciso nos quedaría la ecuación de esta manera. Finalmente tenemos el ejercicio 3. En un laboratorio se realizan experimentos en los que se aceleran partículas que producen ondas electromagnéticas de 2.7 por 10 a la 18 Hz. Calcula, inciso A, cuál es la longitud de onda. Usa la velocidad de la luz igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y recuerden que para calcular la longitud de onda tenemos esta fórmula. Lambda es la longitud de onda y esto es igual a la velocidad por la frecuencia. Me están diciendo que use la velocidad de la luz, entonces aquí la velocidad va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la frecuencia es la que estamos viendo aquí. ¿Cómo lo identifico? Porque tiene la unidad de Hertz. Entonces esta unidad de Hertz me está diciendo que es una frecuencia. Y la frecuencia en Hertz se pueden expresar en segundo a la menos 1. Dividimos lo anterior y colocamos 3 por 10 a la 8. Y esto lo vamos a dividir. Coloco yo un paréntesis aquí. 2.7 por 10 a la 18. El resultado me da 1.11 por 10 a la menos 10. Esto es muy importante porque me va a permitir saber en qué parte del espectro electromagnético se encuentra esta longitud de onda. La unidad que nos va a quedar va a ser metro. Recuerden que aquí la unidad de velocidad es metro por segundo y aquí sería segundo a la menos 1. Cuando se hace el análisis de estas unidades nos queda solamente metro.
ubicamos donde se encuentra 10 a la menos 10 y nos vamos a ir aquí donde dice metros. Y podemos ver que aquí tenemos 10 a la menos 9 y en este recuadro morado tenemos 10 a la menos 10. Entonces aquí en el inciso B nos dice ¿a qué tipo de onda electromagnética corresponde esta longitud de onda? Corresponde a los rayos X. Me doy cuenta porque aquí tenemos 10 a la menos 10. Y en el inciso se dice, ¿es seguro estar expuesto a este tipo de onda electromagnética? Eso va a depender de la longitud de onda que obtengas en tu ejercicio. Sin embargo, esta es una radiación de baja frecuencia, pero si nos estamos exponiendo continuamente sí puede ser dañina a la salud. Sin embargo, no nos puede causar un gran daño si es en un tiempo corto de exposición. De mi parte esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video para que yo responda a la brevedad.